Que la devaluación no lo agarre en calzoncillos. Video número 12. Bolivia, déficit fiscal explosivo. Semana del 24 de noviembre de 2023. Déficit fiscal explosivo. El déficit fiscal es crónico, además está adquiriendo características explosivas. El 2023 marca el punto de inflexión del descontrol del gasto fiscal, debido a la insostenibilidad de múltiples variables: empleados públicos, subsidios, transferencias, bonos, empresas públicas deficitarias, jubilaciones, servicio de la deuda pública interna e inversión pública, todo ello en un contexto de menor renta gasífera y una actividad económica deprimida. La proyección oficial indica un déficit fiscal del 7,49% del PIB para el 2023, un punto menos que lo ejecutado el 2022. La realidad será un déficit fiscal de por lo menos el 10% del PIB, financiado exclusivamente con fuentes inflacionarias como la emisión monetaria inorgánica, préstamos del Banco Central de Bolivia y echando mano a la jubilación de los bolivianos, todo un desastre que se avecina. Estado empleador. El Estado responde por 2 de cada 3 empleados formales en Bolivia. El aparato estatal tiene al menos 526.955 dependientes, cifra que crece anualmente en un 10% con un presupuesto de más de 47.000 millones de bolivianos, el 2023, contra 338.000 trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, una muestra que en una economía dominada por la informalidad, la prebenda política mediante el empleo público es preponderante. Esta realidad se convierte en un cáncer para la economía con un gobierno populista como el MAS, que ha duplicado este aparato estatal desde el 2006. Despedir a la mitad de los empleados públicos, dejando solo militares, policías, maestros y médicos, también de dudosa productividad, será una de las mayores reformas a emprender para retomar el equilibrio macroeconómico. Gasolinazo el 2024. La subvención a la gasolina y el diésel importados no va más. Es completamente insostenible y no hay cómo evitar un gasolinazo. Según YPFB, el costo de subsidio a la gasolina y el diésel fue de $204 millones el 2016 y $1.713 millones el 2022, es decir, un incremento total explosivo de 740% en 6 años. En la última década, esta subvención ha ascendido a 47.300 millones de bolivianos o $6.796 millones. Cifra equivalente al 15% del PIB. Si consideramos que las proyecciones para el 2023 apuntan a superar los $2.000 millones, en un contexto de menores exportaciones de gas natural y escasez de dólares, se entiende perfectamente las actuales colas en las gasolineras. Lo más probable es que se repita el gasolinazo del 2010, después de estas fiestas de fin de año, solo que esta vez será imposible revertirlo. Chao renta dignidad. Se acabaron la renta dignidad y otros bonos. Las transferencias unilaterales y bonos se iniciaron con el Bonosol, que resultó de la capitalización con el argumento que estaría 100% respaldado por las utilidades de estas empresas. El Bonosol se convirtió en la renta dignidad y se multiplicaron bonos para varios segmentos de la población, como el Juancito Pinto para colegiales. La realidad es que muchas de estas empresas volvieron a ser nacionalizadas, como YPFB, y se convirtieron en deficitarias, por lo cual no hay utilidades ni bonanzas que redistribuir. Solo la renta dignidad supera los 5.000 millones de bolivianos el 2023, cifra en gran parte no financiada, es decir que será cubierta con recursos del Tesoro General de la Nación. No cabe duda que en un contexto de severo ajuste fiscal como el que se viene, los bonos serán los primeros candidatos a ser eliminados. Liquidar las empresas públicas. El déficit global de las empresas públicas fue de 3.844 millones de bolivianos el 2022, con proyección de superar los 4.000 millones el 2023. Este déficit es crónico, ya que se repite desde el 2012, con excepción del 2020. Ya no es coyuntural ni de gestión, sino estructural, debido a mal diseño de localización, logística, dimensionamiento, tecnología y mercado. Es un problema de viabilidad global, por lo que es poco probable que haya interesados en adquirirlas en caso de que se decida su privatización. La gran mayoría quedarán de elefantes blancos y monumentos a la irracionalidad económica del MAS, en cuanto dejen de recibir oxígeno del Tesoro General de la Nación y si debieran financiar sus actividades en condiciones del mercado que entrarían en quiebra y tendrían que ser cerradas, escenario prácticamente seguro cuando se tomen medidas para eliminar el déficit fiscal. Las jubilaciones están haciendo gas. A la fecha, la deuda pública global ha superado los $30.000 millones, ya bordeando índices financieros de insolvencia, 80% del PIB. El incremento de la deuda interna desde el 2006 ha sido de más de 4 veces, menor al incremento de 6 veces de la deuda externa, pero con proyecciones de dispararse ahora que se han cerrado las fuentes de financiamiento externas. Las empresas públicas representan más de 1/3 del total de la deuda pública interna, lo cual significa que esa deuda no se pagará.
Lo realmente preocupante es que este endeudamiento absorbe esencialmente los fondos de jubilación, ahora en manos de la gestora. Cuando no se pueda pagar la deuda, ¿cómo se pagarán las jubilaciones? ¿Quién garantizará el mantenimiento de valor de las jubilaciones en un entorno hiperinflacionario? Las jubilaciones están haciendo gas. Inversión pública improductiva. La mayor parte de la inversión pública es improductiva y por lo tanto contribuye a un mayor déficit fiscal. Hay una tendencia decreciente en la inversión pública presupuestada y ejecutada desde el 2016, lo que indica un problema de financiamiento que tiende a agravarse. Segundo, los niveles de ejecución son cada vez más bajos, alrededor del 50% debido principalmente a la creciente escasez de divisas propias y acceso a recursos externos. Ello ha incidido para que, política de industrialización mediante, prácticamente el 50% de la inversión pública vaya a sectores productivos con financiamiento estatal, ofrecidos por el Banco Central. La friolera de $1.600 millones para el 2023. Sin embargo, en la práctica, estas inversiones son improductivas, debido a que estas empresas acaban siendo deficitarias y nunca cancelarán sus créditos, y como tal se convertirán en déficit público en los próximos años. Financiamiento insostenible del déficit fiscal. La renta del gas en caída libre, la actividad económica contrayéndose día a día e impactando los ingresos del Estado vía impuestos, las fuentes de financiamiento externa también se han cerrado por mucho que el gobierno siga fantaseando que conseguirá $2.700 millones el 2024. El riesgo país es altísimo. Ante este panorama, al gobierno solo le quedan dos fuentes de financiamiento, ambas insostenibles. Seguir endeudando al Estado emitiendo deuda pública, capturando lo que queda del ahorro de las jubilaciones y los depósitos en los bancos. Segundo, más crédito poco transparente e inflacionario del Banco Central, que más temprano que tarde llevará a la quiebra de esta institución, a imagen de lo que sucede en la Argentina. Si se contabilizaran los créditos del Banco Central al Estado, el déficit fiscal sería mucho mayor, mostrando los niveles de insolvencia a los que estamos llegando. 40% del presupuesto 2024 es inflacionario. El ajuste necesario para restablecer el equilibrio fiscal es del 40% del presupuesto general 2024. Lo dramático es que este ajuste será forzoso cuando el gobierno ya no pueda gestionar más el déficit en hidrocarburos, en un entorno de reservas internacionales netas nulas y defaults o incumplimiento de obligaciones financieras internacionales. La válvula de escape será el gasolinazo para reducir el peso de las subvenciones a los hidrocarburos, pero quedará insuficiente. El gobierno seguirá resistiendo la adopción de medidas que incrementen los ingresos vía impuestos, quedando solo las opciones de reducción del gasto o emisión monetaria inorgánica. Los tiempos electorales harán que no se corte el gasto, por lo que el Banco Central emitirá monedas sin ningún respaldo ni control, estableciendo las condiciones para una hiperinflación. Quiebra técnica del Banco Central. La disminución de las reservas internacionales netas, RIN, incluyendo el oro metálico, están colaborando al Banco Central en una situación de quiebra técnica, que se agrava por la acumulación de deuda contraída por las empresas públicas productivas, ante el ente emisor que suma 46.068 millones de bolivianos a fines del 2022, incluyendo las RIN que pasaron al Fondo para la Revolución Industrial Productiva, FINPRO. Día que pasa, una mayor proporción de la moneda boliviana en circulación está quedando sin respaldo de reservas, fenómeno que se agrava por la creciente emisión inorgánica por parte del Banco Central de Bolivia para financiar el gasto del gobierno, fenómeno que está tomando características hiperinflacionarias este último trimestre del 2023. En este contexto, pronto se abrirá el debate sobre el futuro del Banco Central, su drástica reforma o desaparición. El boliviano, ¿camino a convertirse en billete de alacitas? Cuando los déficits fiscales empiezan a ser financiados principalmente por la emisión monetaria, se dispara la inflación. Bolivia ya ha llegado a ese punto, prueba de lo cual es el reformulado del presupuesto general del Estado de 2023, que ante la fuerte disminución de ingresos por venta de gas e impuestos tuvieron que autorizar que se cubra el gasto público mediante emisión monetaria. Esta emisión es inorgánica, en la medida que no está respaldada por reservas internacionales. No solo porque no ingresan divisas al Banco Central, sino más grave aún, las pocas reservas que quedan se están reduciendo cada día. En efecto, esta es la magnitud del desastre que se está incubando por la ineptitud y la irresponsabilidad gubernamentales, que prácticamente toda la base monetaria quedará en algún momento sin ningún respaldo, es decir que un billete de bolivianos valdrá su equivalente de alacitas.
una economía con altísimo riesgo. Las principales calificadores de riesgo asignan a Bolivia un riesgo país superior a los 2.000 puntos. Es decir, que Bolivia tendría que pagar más de 20% de interés anual sobre la tasa de referencia para colocar bonos soberanos en los mercados financieros internacionales. Nadie comprará la deuda boliviana, ya que es considerada basura. Este índice refleja que el riesgo que Bolivia deje de honrar sus obligaciones financieras internacionales es altísimo. Lo más grave es que este riesgo no solo es para la deuda externa, sino también para la economía doméstica. La cesación de pagos o defaults empezarán a sucederse en cascada, mostrando el colapso definitivo del actual modelo económico. Ya no hay dinero para importar hidrocarburos, no habrá para importar legalmente, y así sucesivamente. Internamente la moneda perderá todo su valor. En suma, vivir en Bolivia es altamente riesgoso.